Pues buenas tardes a todos, con el gusto de volvernos a saludar después de la última sesión para continuar nuestra lectura de la Odisea. En esta ocasión, pues acordamos que primero íbamos a dedicar un tiempo para tocar algunas temáticas que quedaron del canto quinto y posteriormente íbamos ya a dedicarnos a el análisis y el comentario del canto sexto. Así es que tienes en la lista, Josué, a quien le toca el canto sexto. Perdón, tenía desactivado el micro. El canto sexto le corresponde a Marco. ¿Es correcto, Marco? Sí, es correcto. Perfecto. Entonces, como ustedes observen la dinámica más correcta, permitimos la participación de Marco y después retomamos algunos temas, o prefieren que retomemos algunos temas y después daríamos paso a la participación de Marco. La que les parezca más idónea es la que seguimos. Bueno, me parece que para que se conecte de una vez Marco con la temática, me parece prudente que le demos paso a su exposición y después conectamos con los temas que quedaron pendientes con el canto quinto. Se conectan los dos. Perfecto. Bueno, pues entonces adelante, Marco. Tienes la palabra. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, quisiera iniciar un poco como dando, pues más que nada una pequeña sinopsis, ¿no? O un pequeño resumen, más por comodidad mía, no porque dude de que me hayan leído o que no sepan de qué trata el canto, ¿no? Es más como para darme un hilo que seguir y bueno, pues nombrar algunas cuestiones de las cuales podríamos profundizar, ¿no? Pues sobre el quinto, ¿no? Nos quedamos un poco cuando Odiseo sale de la isla de la diosa de Calipso y termina siendo vaya, esta odisea que termina realizando en la construcción de su pequeña balsa, que bueno, no dura nada con el poderío de Poseidón, ¿no? Que termina siendo destrozada y queda con un simple tronco y después es socorrido por una diosa para que nade, ¿no? Terminando en la tierra de los feacios, ¿no? Donde Atenea lo induce al sueño, y bueno, aquí es cuando comienza el canto sexto, ¿no? Eh, Antes de empezar con Odiseo, el canto inicia, ¿no? Describiendo un poco lo que es la tierra de los feacios, un poco de su génesis, y bueno, termina describiendo lo que es la vida de Nausicaa, ¿no? Como termina interviniendo en un sueño Atenea para que ésta se levante y vaya a lavar sus vestidos, ¿no? Pues se encuentra próxima a su boda, por lo que Nausicaa, perdón, va con su padre Nausito a pedirle carruajes y esclavas para ir a lavar al río, ¿no? Pues se encuentran lejos los lavaderos. Con ello, pues las criadas y Nausicaa se dirigen al río, llegan, hay todo un ritual de juego, ¿no? Bueno, aparece un pie de página, no es tanto un juego, es más un ritual, ¿no? En ese ritual, pues, se realiza mientras están lavando las ropas, los vestidos de Nausicaa. Eh, el destino de Atenea en ese juego de pelota termina que una de las criadas avienta lejos la pelota, no ensarta, y llega a donde está, a un lado acostado de este Odiseo, ¿no? Atenea, por su voluntad, despierta a Odiseo y este se despierta desorientado, ¿no? Un poco sin saber dónde está. En su alrededor pregunta quiénes lo rodean, ¿no? Si son salvajes o si al caso son personas virtuosas, ¿no? Personas
clementes y de buena compasión y de buen auxilio, ¿no? De dar hospitalidad, sobre todo. Y Atenea inspira en Nausicaa un poco de valentía, ¿no? Las criadas salen corriendo al ver a este hombre desnudo, ¿no? Eh, eh, no sé, relevante creo que este punto, porque en una parte, ¿no? Se menciona cuando Odiseo se levanta y ve a esta mujer, e inmediatamente comienza a cubrirse con unas ramas, ¿no? Y se pregunta a sí mismo cómo ha de actuar, ¿no? Lanzarse a los pies de Nausicaa y pedir clemencia, piedad, o pedir a la distancia que se le socorra con bebida y alimento, ¿no? Entonces, lo más prudente para él es mantenerse a la distancia, pedir que se le socorra, ¿no? Relata un poco de cómo es que ha terminado allí, ¿no? O sea, no es que él quiera, sino más bien que es la ira de un dios, ¿no? De un inmortal, lo que lo ha llevado hasta este punto. Eh, Nausicaa, pues, se compadece, ¿no? Lo ve sucio, incluso algo desagradable para ella, ¿no? Entonces termina dándole el favor, le pide a las criadas que le den aceite para que pueda bañarse y claro, ¿no? Odiseo termina aceptando la ayuda, ¿no? Se termina bañando en aceites, en el agua, termina quitándose la espuma del mar, las algas, y vuelve a verse bello, ¿no? El tema de la belleza parece que vuelve a resaltar aquí. Y es cuando Nausicaa lo encuentra ahora atractivo, ¿no? Creo que es algo, hasta menciona ella misma, que lo haría su esposo y lo haría que se quedase aquí, ¿no? Entonces vuelve a comenzar el viaje. Nausicaa le pide prudencia a Odiseo, pues como ha estado tanto tiempo dormido, tiene bastante hambre y lo ve comiendo de manera grotesca, podríamos decir, no sé, apresurada tal vez, y pide prudencia, ¿no? Porque cuando llegue con su padre y con su madre, debe de mantener cierta compostura, ¿no? Para que le den el favor de regresar a su casa. Ahí termina el canto, es bastante corto, pero bueno, creo que un punto que se me olvida resaltar es el tema del Olimpo, ¿no? Se menciona un poco el Olimpo, y bueno, yo rescato por lo menos en esta traducción de cátedra tres puntos, ¿no? El tema del Olimpio, la claridad y la serenidad. No sé si sobre ello podemos ahondar, y bueno, sobre todo también un poco el tema del pudor, de la vergüenza, desvergüenza, ¿no? Eh, Cuando se encuentra Odiseo desnudo, eh, y se pregunta a sí mismo cómo actuar, ¿no? O sea, me encuentro vulnerable, estoy frente a unas mujeres que me encuentran desnudo, me cubro con unas ramas, ¿cómo he de actuar, no? O sea, no sé si podríamos hablar un poco como el tema del etos, el detenerme, dar una pausa, ¿no? Claro, hay una audacia, hay una valentía, una estrategia, ¿no? Este tema de Odiseo el mil mañoso, astuto, pero también no es como simplemente una astucia de irme a aventar a la guerra sin siquiera haber meditado qué es lo que voy a hacer, ¿no? O sea, tanto en la guerra como en el actuar cotidiano hay una pausa de qué debo hacer, ¿no? Y bueno, son como los puntos que yo rescato. Eh, no sé, sobre el tema de la pelota, también me surge un poco como la curiosidad, ¿no? Una pregunta que hacía con un compañero es cómo se divierte el Aristos, ¿no? ¿La diversión es del Aristos o solo es del vulgo? No sé, o sea, vemos el viaje de Odiseo, o sea, ¿hay algún momento de diversión? O sea, porque incluso el hilar es de la mujer, ¿no? O sea, la madre de Nausicaa, Penélope, tienen el deber del hilar, sí, ¿no? Pero no es más una tarea doméstica que un entretenimiento, no sé si se logre ver eso. Entonces, son como los puntos claves que yo podría ahondar, no, no sé, bastante breve, ¿no? O sea, no tanto, es bastante breve, y creo que son los puntos que, bueno, yo, pues desde mi ignorancia alcanzo a ver, ¿no? Les cedo la palabra a ustedes, profesores y compañeros. Eh, no sé si quisieran comentar algo, preguntar algo, no sé, es lo que veo, ¿no? Gracias.
Gracias, Marco. Pues sí, como bien decía Marco, hay espacio para poder dialogar en torno a las temáticas que cada uno de nosotros haya encontrado en su lectura y pues a partir de ahí socializar ese conocimiento, debatir y pues tratar de enriquecer nuestra comprensión y nuestra lectura. Si alguien quiere hacer uso de la palabra, adelante. Bien, si me lo permiten. Adelante. Gracias. Bueno, pues me parecen muy relevantes los puntos que pone Marcos sobre la mesa, tomando en consideración este canto 6 de Odisea, que de cierta manera puede conocerse o se le ha dado en conocer como Odiseo y Nausicaa, o la llegada de Odiseo al país de los Feacios, y que tiene una especie de elemento muy pueril, en el sentido de que los niños son los que juegan, los niños son los que se desembarazan de las preocupaciones para poder entrometerse en un tiempo libre del tedio, de la cotidianidad y de sus labores. Este me parece que podría ser el sentido de que la pelota aparezca en este canto, como lo proponía hace unos segundos Marco, puesto que es como el instrumento, el elemento que utiliza Atenea para trazar, organizar un encuentro entre Odiseo y la princesa Nausicaa, ¿no? Que dicho sea de paso, pues se le consideraba como la quemabarcos. Algo paradójico, puesto que aunque ella se llama la quemabarcos, es la que le permite a Odiseo obtener un barco para poder regresar con Penélope y así restaurar su identidad y su poderío, su aristocracia que dejó por ir a la guerra de Troya. Bien, entonces los elementos que vamos encontrando pues son de cierta manera muy simbólicos, en el sentido que corresponden a un juego de partículas que unen. Recuerdo algo que Mariano comentaba en algunos momentos, en donde la palabra simbolé dice unir, quiere decir unir lo separado, y a eso me refiero, que esta pelota, así como la propia imagen de Nausicaa, son elementos simbólicos en el sentido de que unen las contradicciones, de que unen lo aparentemente, lo que aparentemente no se puede unir. Y en este sentido, pues es esta acción en donde Nausicaa le permite a Odiseo obtener un barco, como ya comenté, para regresar con Penélope. Bien, entonces, el incidente que sigue posteriormente a, a que la pelota cae al río, pues pudiera de cierta manera dejar de ser importante, y es todo lo contrario, porque este elemento nos muestra que Odiseo no tiene nada asegurado, como es propio de la existencia, en donde no se tiene nada asegurado, porque el hecho de que la pelota haya caído al río, pues nos muestra que
pues que Odiseo también puede pasar esto, ¿no? Perder la posibilidad de recibir la ayuda. Y aquí mismo se hace patente el otro elemento de la sal sobre el cuerpo de Odiseo. La sal pues era partícipe, era un elemento propio de, de ciertos ritos de paso, en donde al ir sorteando ciertas pruebas, pues se iba abonando un poco de sal como una especie de premio para, para el ganador de cierta prueba. De allá la palabra salario. Eh, y me da que pensar esto, además de la pelota, de que el, la sal, pues es este elemento que le sirve a, a Odiseo para reconsiderar que no todo está perdido en este viaje que hace de regreso, en este Nostos, como lo decía ahorita Marco, y que le da la posibilidad a, a Odiseo de reconsiderar y de no perder de vista que él, pues es uno de los eh, pocos hombres que han regresado a su pueblo para poder reencontrar nuevamente la identidad, a pesar de todo lo que él hizo. Por el momento ahí le dejo el comentario. Gracias. Sí, si alguien más desea tomar la palabra para vertir sus comentarios, adelante. Sí, adelante, Gael. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, yo quisiera mencionar algo que me parece que Marco mencionó brevemente. Al menos en la edición que yo estoy utilizando, que es la de Alianza, no, no logro recordar eh, si en cierto punto mencionan que, bueno, retomando esta cuestión de el encuentro de Odiseo con Nausicaa. Eh, Antes de que Odiseo despierte, pues yo recuerdo que se menciona que Nausicaa, luego de terminar de lavar sus vestidos junto a sus sirvientas, los dejaron secándose al sol y precisamente mientras esperaban a que se secasen, pues fue ese momento en el que se pusieron se bañaron, se pusieron aceite, se pusieron a jugar con la pelota y toda esta cuestión. Y, y bueno, yo me quedé pensando un poco, reitero, no, al menos en la traducción de Alianza no mencionan algo al respecto y no hay un pie de página en relación a ello, pero no sé si al momento en el que Odiseo aparece cubriéndose pues, con unas ramas, ¿no? Eh, mm, Pusieron, me parece, sus vergüenzas masculinas, creo que ponía la traducción, ahora mismo no encuentro la página. Me quedé con esta duda, ¿no? De si al momento en el que Odiseo se presenta ante Nausicaa, Nausicaa sigue pues desnuda. Y no necesariamente por verlo desde una cuestión erótica, sino que de hecho también Palas Atenea me parece que tuvo como que cierta influencia en en la reacción de Nausicaa al momento de ver a Odiseo pues parado frente a ella, ¿no? Para que, digamos, tuviera ese valor de no salir corriendo como sus sirvientas, ¿no? Y digo que me parecería curioso considerar el hecho de que ambos estuviesen
desnudos el uno frente al otro. Les comento, no necesariamente por una cuestión erótica o algo por el estilo, sino por esa suerte de vulnerabilidad que mostraban los dos en el caso hipotético de que sí estuvieran pues en cueros ambos, ¿no? Y siento que es interesante quizás analizarlo desde esa perspectiva porque pues Odiseo está prácticamente en uno de sus momentos más vulnerables, ¿no? Siendo un héroe tan destacado de Troya, ¿no? Y siendo un rey, estando tan vulnerable frente a la princesa de este reino, que ahora mismo se me acaba de olvidar el nombre, pero no sé, esa cuestión de la vergüenza y la vulnerabilidad que ambos podrían presentar y que a pesar de ello, pues Odiseo siga con esta audacia, con esta inteligencia, ¿no? De pensar, ok, ¿de qué manera puedo acercarme a ella para rogarle su ayuda, ¿no? Y no tanto por una cuestión de mostrarse, además de vulnerable, pues quizás hasta débil, ¿no? Sino que como tal, pues el mero hecho de pensar de qué forma es más correcto acercarse a ella, siento yo que es, denota todavía más esta astucia de Odiseo y el hecho de que Nausicaa no haya huido ante su presencia, independientemente de en qué situación se encontraba ella, pues también creo que refleja mucho de esta, no sé, de esta virtud que posee la princesa Nausicaa en relación a Odiseo, ¿no? Que pues creo que también se hace un contraste bastante curioso, ¿no? En relación a que Nausicaa está como que en este proceso de juntarse pues, con algún hombre también de ahí de su patria. Y me parece que Homero menciona algo sobre que pues ella no, como que no muestra ningún interés en estos hombres que buscan estar con ella. En cambio, con Odiseo, a pesar de la situación, el estado en el que lo encuentra, pues creo yo que el mero hecho de que no escape, independientemente de la influencia de la diosa Atenea, pues muestra como que les digo, esta virtud de parte de Nausicaa. Y bueno, esa sería, no sé, como que ese detalle que noto en esa parte, ¿no? La vulnerabilidad y quizás la vergüenza y la virtud digo, no la virtud, sino la prudencia que ambos muestran al momento de encontrarse el uno frente al otro. Gracias, Gael. Bueno, no sé si alguien más, José Luis, Oscar, Noé, Jaime, Michelle, quieran tomar la palabra. Adelante, José Luis. Buenas tardes. Bueno, me conecté un poquito tarde, como un cuarto de hora más o menos. No sé si ya lo hayan comentado, pero bueno, al final de la sesión anterior, me parece que comentaban el tema a propósito del cual Ulises rechaza desposarse de una diosa y que rechaza básicamente la inmortalidad y que era una inmortalidad que él rechazaba justamente porque era una inmortalidad pues que básicamente lidiaba o lindaba o rayaba en el olvido, ¿no? Y bueno, me parece que de cierta manera también este canto sexto también se retoma. Justamente cuando este personaje, esta princesa Nausicaa, comienza por ahí a preguntarse, ¿no? Ella dice, bueno, no hay en vida un mortal ni jamás nacerá que se llegue al país de las gentes feacias a hacernos guerra. Sobremodo, en efecto, nos aman los dioses, vivimos apartados en medio del mar y sus olas inmensas al extremo del mundo sin mezcla con otros humanos. Esto lo dice en el 200. Y más adelante, en el 245,
parece que fantasea por ahí, una vez que ya ve bañado a Ulises y ya justa, también lo embellece, me parece que es esta diosa Atena, lo embellece y lo hace ver pues básicamente divino, ¿no? Y justamente al verlo ya bañado, aseado y demás, pues esta princesa Nausicaa pues fantasía con él, ¿no? En el 245 dice, ojalá que así fuera el varón a quien llame mi esposo, que viniendo al país le agradase quedarse por siempre. Y bueno, justamente me parece que también, después lo colman, le hace la invitación de que llegue al palacio, de que básicamente ignore al papá de esta doncella, de esta princesa, y que básicamente se tira a los pies de su madre a suplicarle por ayuda, ¿no? Bueno, me parece que más adelante Ulises también va a rechazar de alguna manera como esta insinuación, ¿no? Justamente es esta insinuación de quizá ser una suerte casi de pues de rey, como lo había sido en algún momento, pues lo rechaza, ¿no? Justamente porque te llevaría consigo esta invitación, pues la consecuencia de permanecer en el anonimato, ¿no? Y bueno, que ya es un tema creo que bastante ajado, bastante manido, esta cuestión de que pues los griegos, sobre todo estos héroes mitológicos, lo que quieren a toda costa, pues es el renombre, ¿no? Justamente porque les permite vencer a la muerte y justamente pues todos ellos van en busca de, a veces incluso de una muerte gloriosa que les permita burlar a la muerte o que les dé de alguna manera la inmortalidad gracias a, pues a sus logros, ¿no? Y bueno, por ahí fue un poco lo que me llamó. Igual y a lo largo del canto sexto se sigue insistiendo también con la cuestión del destino, ¿no? Que el doctor Oscar en buena medida ha insistido en las sesiones anteriores, ¿no? Justamente está por ahí la cuestión del destino, pero además de la cuestión del destino también está la cuestión del hospedaje, ¿no? La palabra huésped también aparece por todos lados, ¿no? Justamente como esta suerte de institución. Y bueno, justamente se da este hospedaje en buena medida, pues porque los seres humanos cuidan de los demás y cuidar de los demás, también por ahí lo apunta a veces Michel Foucault, cuidar de los demás es una manera de cuidar de nosotros, o cuidar de nosotros implica cuidar de los demás. Y bueno, por aquí Homero insiste en que el hospedaje se da justamente a propósito, pues, de una suerte pues, de miedo hacia la divinidad, ¿no? Las divinidades, como lo han venido señalando en todas las sesiones, castigan toda suerte de exceso. Y bueno, una manera de alguna manera de protegerte de estos excesos, de esta desmesura, de esta osadía, pues es mostrar en buena medida también hospedaje. Y bueno, por ahí fue de lo que alcancé a pescar. Espero que, bueno, no sé si ya hayan tocado esta idea, pero bueno, fue parte de lo que alcancé a pescar. Muchas gracias. Vale, gracias, José Luis. Pues bueno, si es que no hay otra participación, no sé, Jaime, adelante, Michelle. Gracias, Doc. Quiero mencionar que sigue esta cuestión del antropomorfismo activo. Digo, parece ser que este mundo natural en donde se encarna la divinidad, digo, en este caso estoy hablando para considerar lo que significa para Homero esta cuestión y sobre todo la figura que yo no diría que es una figura, lo de lo feminismo. No quiero caer en una tautología en este canto 6, pero sí a mí en lo personal se me hace importante de esta cuestión antropomórfica activa, en donde la cuestión femenina traspasa a la mismidad de lo femenino. Digo, no quiero caer en una redundancia, pero en esta cuestión del mundo natural, el símbolo y sobre todo esta marcha de sabiduría que está no encarnada, hablando mortalmente, porque ya vimos que la cuestión divina en esta canto 6, bueno, y todos los demás, pues totalmente es un elemento simbólico que ayuda a restregar a los mortales, ¿no? Y en este caso, pues hablo de Ulises, de Odiseo, y está esta brecha que se hace patente al negar la cuestión femenina como divino, y bueno, sin antes que estire los brazos Penélope, pues Ulises ya está en esta figura mortal de los brazos de aquella, ¿no? Este es un
quisiera saber en este viaje es un desplome totalmente salvaje, que digo que recurre principalmente a la ayuda de aquella o ese personaje simbólico que se suscita principalmente en ciertos elementos simbólicos y repito, se restrega en lo efímero y en la astucia y en el regaño de ser mortal. Sin embargo, pues está este carácter, digo, que transcurre también como lo mencionaba el Doc en la pelota y también como lo mencionaba Marco y usted, maestro. Gracias, eso era. Vale, gracias, Michelle. Bueno, pues alguien más, Jaime, Noé, Ale, se acaba de incorporar. Si quisieran externar Hola, algún doctor. comentario. Hola, Ale. Si estamos en el canto 6, si tienes alguna temática que quieras compartirnos, adelante. Y si no, pues en unos momentos más. Sí, adelante, Oscar. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escucho? Claro y fuerte. Bien. Gracias. Pues yo solamente retomando un poquito el canto anterior, el canto 5, quisiera pues resaltar este momento donde Odiseo pues es revolcado por las olas, ¿no? Donde al parecer Posidón pues cobra venganza, ¿no? Porque cuando él llega a cuando él se da cuenta más bien, ya está Odiseo en camino, ¿no? Y entonces él le manda la tormenta. Y, y es cuando sufre lo indecible, ¿no? Y es cuando le ayuda Ino, esta diosa del mar, que lo saca a flote, ¿no? Que tiene que ver con esta idea de la espuma, de la blancura, como algo que lo saca a flote, algo que lo ayuda a sobrevivir. Ella es la que lo salva, ¿no? Es una rescatista, por así decirlo, la, este, la que lo hace que no muera ahí, ¿no? Y ella es la que le da un velo también para, como una especie de manto para cubrirse, ¿no? Para, no sé, como una especie de, de- de- de buena suerte, ¿no? Pues en ese momento de cuando se deshace la ola, la balsa por las olas, em, parece que nunca termina su, su sufrimiento. Em, Porque de una a otra, ¿no? Es decir, primero le dicen, bueno, ya puedes saltar y seguir nadando hasta la orilla, ¿no? Y él dice, no, mejor no. Incluso hay un diálogo donde él se habla a sí mismo, ¿no? Donde él se dice a sí mismo y se dice que no va a saltar, ¿no? Y entonces hasta que no se deshace su balsa y queda solamente un tronco, ¿no? Ahí yo podría, pues, como decir este asunto de una única esperanza, ¿no? De la única de algo en que asirse como todo en la vida, ¿no? Eh, y en este momento, pues aparece Atenea y vuelve a ayudarlo, ¿no? Todo el tiempo Atenea está ayudando a que Odiseo pueda salir de estas peripecias. Y calman los vientos y anduvo, dice ahí, 2 días errante, ¿no? En el mar. Entonces, ya él termina agotado, ¿no? Y Atenea una y otra vez lo vuelve a ayudar, ¿no? Finalmente, pues llega se refugia, se agarra a una piedra y ahí se queda hasta que pasa un poco la tormenta, ¿no? Y luego se refugia ahí entre unos arbustos, ahí duerme y es cuando empieza el canto sexto. Entonces, en el canto sexto, bueno, yo lo que veo es que él está ahí dormido totalmente, profundamente, porque está agotado,
y ya Atenea ya hizo todo el otro trabajo de ir a infundirle a Nausicaa estas recomendaciones de que vaya a lavar su ropa para para su boda, si no mal recuerdo. Y ahí es cuando sucede este encuentro que hace parecer como una especie de casualidad, ¿no? Como una especie de azar, y yo aquí es donde diría que tal vez el azar y el destino pudieran ser lo mismo, ¿no? Es decir, será por azar o será por destino que la pelota se pierde ahí en un remolino y todas las sirvientas o las acompañantes de Nausicaa gritan, ¿no? Según la traducción que tengo, gritan y entonces cuando se despierta Odiseo, ¿no? Yo ahí vería como esta idea del destino, del sino o del azar, ¿no? Y en ese momento, pues es cuando él despierta y curioso, ¿no? Ese es también el asunto con Odiseo, creo yo. Yo no sé si el epíteto del mil mañoso sea el que yo utilizaría. Yo tal vez como el ingeniero, ¿no? El que ingenia, el que se las ingenia. Tal vez el astuto, ¿no? Pero yo diría que él, más que otra cosa, es el curioso, ¿no? Le da curiosidad todo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Le da curiosidad investigar, a ver quiénes son, qué se escucha, ¿no? Y entonces ahí es cuando se encuentra con que son unas mujeres, ¿no? Que son las voces de unas mujeres. Ahí, en este momento, él se acerca, como dice acá, por lo menos en la traducción, dice que como una especie de león, ¿no? Que va ahí con valor, ¿no? Una especie se arma de valor y dice, pues voy a ver, ¿no? Y entonces aparece y aparece de repente y por eso es que salen un poco espantadas, asustadas las acompañantes de Nausicaa, ¿no? Y ahí en ese momento, Nausicaa dice que por Atenea, o le infunde valor y se queda ella se queda ahí, pues sí, no huye, no escapan. Y entonces, yo, según mi traducción, ellas no están desnudas, ¿no? Ellas ya se visten, ya están casi por irse, ¿no? Incluso ya están arreglando los caballos, las mulas, no sé qué tenían, pero ya la estaban arreglando y ya casi estaban a punto de irse, ¿no? Y entonces el único que está desnudo, según yo, es Odiseo. Y sí hay una parte acá donde dice que con una mano, porque también hace estas aseveraciones sobre el físico de Odiseo, pues que es un hombre así tremendamente grande y fuerte, y pues que con unas manos enormes tira una rama y con esa rama intenta un poco ahí cubrirse su desnudez. Y yo diría aquí que la desnudez pues podría a lo mejor tener como esta especie de desnudez de los favores, de las, ¿cómo se puede decir? De todos los títulos nobiliarios que pudieran tener, ¿no? A lo mejor no podemos decir nobiliario, pero sí de estos títulos de la nobleza, del origen. Ajá. Entonces, como que esta parte de la desnudez, diríamos que, o yo pensaría en que ahí no es ni rey ni nadie, ¿no? Ahí sí sería nadie como él se hace llamar después, ¿no? Alguien totalmente desnudo, alguien que no se sabe quién es, qué papel juega en la historia, ¿no? O qué papel, si es un campesino, si es un rey, o no se sabe, ¿no? Entonces ahí me parece que podría para mí haber una especie de despojarse de todos los títulos, ¿no? Y bueno, Nausicaa pues lo enfrenta, por así decirlo, y él no sabe qué hacer, no sabe qué decir, incluso ahí mismo empieza como a decirse a sí mismo qué es lo que va a hacer, si le va a decir cómo le va a ayudar, ¿no? Como decía también Marco, se preguntaba cómo le va a decir, qué es lo que le va a decir, ¿no?
Y bueno, después de esto, que ya más o menos se presentan y viene toda esta cosa de la cortesía, el asunto de que se baña y se unta aceite y todas estas cosas, incluso este asunto de la belleza, ¿no? Que parece que pudiera ser infundida por Atenea, ¿no? Así para que Nausicaa lo vea guapo, ¿no? Pero pues sí serían como atribuirle a Atenea todas estas formas de cómo las mujeres ven a Odiseo, pues sería decir que Odiseo no tiene por sí mismo una belleza, un valor o una habilidad, ¿no? Entonces, ya también me parece curioso que cuando lo encamina, lo encamina le dice, espérame, tú tienes que esperarte aquí, yo me voy a adelantar y yo me voy a llegar ahí con el rey, con Alcino, y y tú te esperas aquí, que es un bosque, es un bosque de Atenea, ¿no? Es un bosque de Atenea, y ahí es cuando él espera, ¿no? Y él le dice, ella le da las instrucciones de cómo llegar, cómo está dispuesto el lugar para que él llegue, ¿no? Y ahí también podremos ver estas, digamos, costumbres de las mujeres, que es que ella, la madre de Nausicaa, está tejiendo, ¿no? Está tejiendo y el rey está sentado en otro lado, dice, casi semejante a un dios, ¿no? Entonces, por ahí va como mi comentario de manera muy general, ¿no? Ahí más o menos cuando se presenta o cuando está en el bosque, es cuando termina el canto, ¿no? Dice, el canto termina cuando se llega al bosque de Atenea, se detiene implora a Atenea, le dice, concédeme ser bienvenido por los feacios. Y hay otra cosa también ahí, dice, Atenea no se le aparece, o sea, cuando Odiseo la invoca, Atenea no se le aparece, dice, por miedo al tío. Bueno, yo le puse aquí por miedo al tío, que es en este caso, yo pensaría que es Poseidón, porque no viene algo de la traducción. Eso sería todo. Gracias. Gracias. Sí, adelante, Jaime. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bien, cuando yo empecé cuando empezamos a revisar el texto de la Odisea, realmente no le entendía nada. Bueno, lo mínimo, ¿no? Estaba ahí entre sí y no, y ahorita que ya vamos hasta el canto, pues 6, realmente todavía me está costando un poco, pero me di a la tarea de comenzar a revisar los cantos, eh, pues de manera rápida, ¿no? Para no atrasarme, pero percibo prácticamente, a diferencia del texto de la Ilíada, que en la Odisea prácticamente el papel central es entre Odiseo o Ulises y Atenea, ¿no? Es decir, vienen ambos jugando un papel central desde el canto 1, ¿no? El canto 4, que es el que he estado revisando ahorita con calma, nuevamente, el canto 5, el canto 6 ahorita. ¿Cómo es que interviene en este caso Atenea? Pero algo muy interesante que me atrapa bastante es cómo, bueno, en este caso, la diosa Atenea, pues desde luego comparte junto con Ulises, me parece que esa misma astucia, es decir, esa misma Metis, ¿no? Es decir, en este caso, Metis, que es esposa de Zeus, eh, y después es madre de Atenea, y en este caso ya lo han dicho más de uno
los compañeros. Ulises, en este caso el hombre astuto, que incluso mediante la astucia le permitió vencer en este caso a los troyanos mediante el caballo de Troya. Y más de una ocasión fuimos percibiendo cómo mediante esa habilidad y a través de ahora de todos los cantos ahorita de la Odisea, ha ido librando esas batallas ahora mediante la astucia, es decir, a diferencia de Aquiles, que su ibris se desplegaba mediante la fuerza corporal, la violencia, pues ahora Ulises lo va a hacer mediante esta habilidad, ¿no? Lo mismo que Atenea, a diferencia del dios de la guerra, el dios Ares, que es un dios violento, ella lo hace un poco más, pues, de manera más calculadora, ¿no? Una habilidad. Y algo muy interesante es que a pesar de que la diosa Atenea inspira o aconseja a Ulises, en ningún momento lo priva de su libertad. Es decir, Ulises en ningún momento es como un títere, ¿no? Sino es prácticamente para potenciar esa astucia ya innata en él mismo. En ningún momento reemplaza, desde luego, su libertad, su racionalidad, digámoslo de esa manera, o su astucia, sus habilidades, sino que eso es lo interesante que me parece y que voy percibiendo, que lejos de que sea como un títere, lo impulsa a desplegar su potencial, ¿no? Entonces, eso me parece interesante porque también en el canto 4, algo que me llamaba la atención es que cuando Ulises se queda varado en la isla se me olvidó en este momento bueno, en la isla donde parece que no había, si alguien me recuerda cuál es el nombre de la isla, donde estaba... La de Calipso. Perdón, de Calipso. Sí, muchas gracias. Ojigia. La isla es Ojigia. Ok, bien, gracias, doctor. Pero ahí, y cuando en este caso es anunciado por el dios Hermes que va a salir nuevamente Odiseo de ahí, ¿cómo es que me parece algo muy importante el hecho de que Ulises va a crear nuevamente su barca? Es decir, va a crear sus propios medios para que él salga, ¿no? A diferencia, por ejemplo, me recordaba bastante cuando leía este canto, me recordaba bastante en el texto bíblico, por ejemplo, cuando Dios interviene a favor del pueblo de Israel, cómo es que Dios, siendo todopoderoso, abre el mar, dice el texto bíblico, para que atraviese, desde luego, mediante Moisés, para que el pueblo atraviese el mar, ¿no? O hay un texto bíblico donde dice que Dios detiene el sol cuando está peleando el pueblo a favor del pueblo de Israel. Es decir, las intervenciones del Dios cristiano, a diferencia de las intervenciones de la mitología griega o del Dios, en este caso de Homero, son bastante, porque mientras el Dios cristiano le proporciona, digamos, todo, o le da prácticamente como de aquí está, ya nada más haz lo que tengas que hacer, el dios o los dioses, en este caso de Homero, lo único que hacen es impulsarlo para desplegar su naturaleza, ¿no? Es decir, en este acto de que Ulises tiene que crear nuevamente su barca y hacer nuevamente todo desde cero, pues ese acto me parece muy interesante porque
no le da las herramientas, lo único que le hace es decir, pues sí, te voy a sacar, te voy a, bueno, vas a salir de aquí de la isla, pero ahora tienes que ver tú tus habilidades, tus capacidades para que tengas la posibilidad de salir. Y eso es lo que me parece interesante. Y bueno, hasta aquí cierro mi participación. Gracias, Jaime. Bueno, pues hemos tenido la participación de varios de ustedes, todas ellas tocando puntos muy Sí, no se escucha nada, no está el Doc Oscar. Yo digo que retome la palabra el Doc Josué, ¿no? Sí, perdón, estoy atendiendo un asunto aquí en la pantalla. No sé si alguien más pueda continuar retomando el comentario que hacía ahora José Luis. Sí, bueno, pues para no quedarnos en silencio, voy a tratar de comentar algo. A mí me parece también importante ubicarnos en la obra, en qué momento, qué es lo que está sucediendo, en qué momento estamos de la obra.
pienso que el recorrido va de la telemaquia, que es la historia de Telémaco, eh, y y la historia de Penélope. Y ahora estamos entrando a la historia de Odiseo. Si no mal recuerdo, aquí en este momento es cuando empieza en el siguiente canto empieza a contarle al rey de los feacios, le empieza a contar todas las demás, todo lo que pasó para llegar ahí. Entonces, yo pensaría que ahorita estamos en un canto crucial porque es el momento donde él ya finalmente tiene más esperanzas, ¿no? Odiseo ya tiene más esperanzas de llegar a su casa porque llega a una tierra que no es, en una tierra que no es violenta, ¿no? Por ahí alguien ya lo citó y decía que, pues que no había que tener miedo porque en esas tierras nadie llegaba con esa intención de hacer daño, ¿no? Entonces, desde ahí yo podría pensar que está empezando la, la historia de Odiseo. Es decir, em, Poseidón no lo dejaba, o tenía que castigarlo por lo que pasó antes, ¿no? Que todavía no sabemos hasta ahorita, bueno, quienes ya leímos los otros cantos sabemos cuál es la razón y qué es lo de Polifemo, pero hasta ahorita no se sabe exactamente por qué, cuáles son los castigos, más bien por qué es castigado, ¿no? Porque al final ahorita me parece que este canto es, el canto anterior y este canto son la conexión entre una historia y otra, entre lo que pasa con la búsqueda de Telémaco y la espera de Penélope, ahora con la historia de Odiseo. Entonces, esta obra, esta epopeya, pues yo diría que es una epopeya que tiene esa peculiaridad de jugar con el tiempo, de jugar de ir a de hablar de un momento que sucede en un lugar, de unos acontecimientos que suceden en un lugar, pero que en ese mismo tiempo está aconteciendo otra cosa en otro lugar, ¿no? Por ejemplo, mientras Telémaco iba a buscar a Odiseo, Odiseo estaba ahí con tratando de sobrevivir a Circe. Entonces, aquí es donde creo yo que hay una conexión importante y que la historia empieza aquí, la historia de Odiseo, ¿no? Si, si, si no mal recuerdo, es el momento donde él ya empieza a contar lo que le pasó, empieza a contar todas estas otras historias que nosotros hemos escuchado y hemos leído también, que le acontecen a Odiseo, ¿no? Ya vamos a escuchar, digamos, ahora la aventura de Odiseo, bueno, si es que se le puede decir aventura, yo pensaría que ya con este hecho de que la novela de aventura o en las novelas de aventura yo he encontrado estas peculiaridades comunes, que es el hecho de no saber si va a vivir o va a morir y que tiene que superar todas estas obstáculos y finalmente salen victoriosos o salen vivos, ¿no? Por así decirlo. Bueno, yo nada más quería comentar esto, no sé si hay algo más. Gracias, Oscar. Una disculpa, el internet falló por un momento y bueno, cosas que nos hace la tecnología. Bueno, yo intento recuperar desde las participaciones que se han hecho una serie de elementos que me parece nos permiten pues hacer una comprensión de algunos de ellos. Dejo para un momento posterior este tema de la inteligencia que había planteado en su momento José Luis para recuperar más bien temáticas del canto 6 y luego si tenemos oportunidad, pues bueno, recuperar ese punto, ¿no?
Recordemos que en el canto 5, lo que ha sucedido con Odiseo es que ha estado preso en la isla de Ogygia con Calipso. Y a partir de ahí, entonces, lo que comentábamos en la sesión anterior es que de pronto se le ofrece la posibilidad a Odiseo de alcanzar la inmortalidad y al mismo tiempo la juventud eterna. Pero como veíamos en la sesión anterior, pues sería una vida que desde el punto de vista humano no es vida. Y no es vida precisamente porque hablamos de una especie de inactividad constante, ¿no? Mientras que en el humano, en el ámbito de lo humano, podemos observar cómo toda una serie de peripecias son lo que animan precisamente al ser humano a afrontarlas y a afirmar su existencia. Lo que sucede en la isla de Ogygia es todo lo contrario. Es un lugar paradisíaco, pero es al mismo tiempo una inmovilidad absoluta, porque no hay nada que hacer. Es decir, todo es tan perfecto, todo es tan maravilloso desde la propia diosa Calipso hasta el lugar en donde habita. Es tan edénico que pues el ser humano no le queda nada por hacer y por lo tanto no es humano, ¿no? Por lo tanto, precisamente se ve la distancia entre lo divino y lo humano y como comentábamos en la sesión anterior, pues bueno, por una parte puede entenderse eso como una especie de rechazo de Odiseo respecto a la posibilidad de la inmortalidad, pero también desde otra perspectiva puede verse como aquello a lo que estamos negados, inevitablemente en cuanto que humanos. O sea, si bien en la mitología griega hay diversos héroes, diversos personajes que fueron inmortalizados, me parece a mí que el punto crucial radica en que hay un reconocimiento por parte de Odiseo y de Homero, en el sentido de que por más que anhelemos esa condición edénica, por un lado sería como insoportable en el sentido de que no tendríamos qué hacer, pero por otro lado sería algo a lo cual estamos vedados. O sea, no hay posibilidad de que el humano alcance ese rasgo de inmortalidad. Y entonces lo que vemos desde mi perspectiva es una transición. Es decir, en el momento en que Odiseo recibe la ayuda de Calipso, recibe la ayuda de Atenea y recibe la ayuda de esta diosa Ino, ¿no? Lo que se hace es una transición de ese ámbito que se puede pensar como inmortal edénico hacia una isla, hacia un lugar, Esqueria o Feacia, ¿no? Si hablamos de la región, en donde ciertamente ya estamos con humanos. Aquí lo que vemos es que los personajes que van a aparecer ya son propiamente humanos. Homero tiene como mucho cuidado de plantear estos nombres parlantes, que siempre es importante entender el sentido, porque Odiseo arriba a un lugar que desde el punto de vista de la etimología de los tres nombres que va a toparse, ¿no? Odiseo en el momento de arribar a esta isla, pues bueno, ya señalan por un lado, por una parte la condición humana, pero por el otro lado una condición casi paradisíaca, pero humana. Si nosotros rastreamos la etimología el fundador de Esqueria, ¿no? Que fue Naúcito, lo que vemos es que la etimología remite por un lado al término naus, que es nave, ¿no? O barco,
y por el otro lado al término tos, que se traduce como rápido. Entonces, la etimología o el sentido sería el barco veloz. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque precisamente a partir de esto se hace patente, por un lado, una sabiduría que domina el mar. Es decir, este individuo es alguien que tiene tal pericia, ¿no?, sobre el mar, tal conocimiento, que en algún momento incluso se va a señalar que los barcos feacios no necesitaban timón, que había como una especie de comunicación directa entre el pensamiento y la acción que el barco realizaba. Pero eso es una inteligencia, esa es una tecné, pero es una tecné ya humana. Es una tecné que se ha efectuado en función de un conocimiento muy, muy alto, muy elevado, de lo que implica, ¿no?, la vida vertida o volcada hacia el mar, y que por supuesto, pues Odiseo, en la medida en que viene, como bien recordaban hace un momento, de este difícil momento cuando todos los vientos se desatan y parece ser que entra en una cuestión de caos, ¿no?, que, como comentaba Noé en la sesión anterior, pues viene a señalar que la técnica humana, o sea, el conocimiento humano, la habilidad humana, frente a las fuerzas de la naturaleza no puede nada. De tal manera que necesita la ayuda de la diosa Ino a través de esa tela mágica, ¿no?, que le da para que pueda sobrevivir a esto. Y ya Noé apuntaba en ese sentido. O sea, hay ahí un reconocimiento en Homero de que la técnica humana, la capacidad humana del conocimiento, pues como dijera en su momento Platón en la Apología, ¿no?, quizá es digna de nada, de ningún reconocimiento. Y entonces que necesitamos del auxilio divino para sobrevivir en ciertos momentos de crisis muy fuertes. Pero lo que vemos aquí es que a donde arriba Odiseo, sí hay un conocimiento sobre el mar representado en este personaje, ¿no?, que hace posible que después Odiseo llegue a Ítaca. Entonces sí hay un conocimiento, sí hay una tecné, pero es una tecné distinta a la divina, y por supuesto también es una tecné distinta a la que han podido elaborar los otros integrantes del ejército griego que han ido a Troya, porque a pesar de su habilidad, inevitablemente han tenido que enfrentar diversas peripecias en el mar que han complicado su nostos, ¿no? Pero por el otro lado está el nombre del padre de Nausicaa, que es Alcino, y la etimología precisamente, ¿no?, por un lado deriva de alique, que se entiende como fuerza o vigor, y por el otro lado del término nous, que remite a mente o a espíritu, y a partir de ahí entonces podemos entender ese nombre parlante como el de la mente poderosa o el de la mente fuerte. Y esos dos elementos son los que va a encontrar Odiseo en esta tierra. Por un lado, un gran dominio del mar, sin duda alguna, un conocimiento muy preciso sobre el mar, pero por el otro lado, una ciudad casi paradisíaca, gobernada a partir de la justicia, gobernada a partir de la inteligencia y gobernada en una expresión sublime de la técnica. Entonces, esos elementos que ustedes comentaban, la hospitalidad, el juicio, ¿no?, la fuerza física y todos estos, en esta isla, en este lugar, adquieren una dimensión casi ideal. O sea, estaríamos más o menos, si me permiten la comparación, casi como en un primer ejercicio de lo que después va a ser Platón con la República, ¿no? O sea, cómo tiene que ser constituida una polis en donde, como bien apuntaban algunos de ustedes, la guerra brilla por su ausencia. O sea, no hay manera, no hay forma, y los feacios o los esquerios no tienen noción de la guerra.
Entonces, es muy interesante desde esa perspectiva, porque hacemos la transición, por un lado, del mundo divino o del ámbito divino que representa Calipso, y ahora accedemos a un ámbito humano, pero un ámbito humano casi ideal, porque ciertamente no hay manera en que se puedan encontrar elementos que remitan al ejercicio bélico o a la guerra. Y entonces, si bien es cierto que estamos ya, como bien comentaba Oscar hace un momento, en el recorrido, en la odisea de Odiseo propiamente, ¿no? Pues nos damos cuenta cómo en su caso parece ser que el sufrimiento que le toca vivir a partir precisamente de su ibris es el tránsito por estos espacios. O sea, el sufrimiento conlleva, primero, con Calipso, ¿no? El hecho de que sea olvidado. O sea, que un Aristos termine su existencia en la total ignorancia respecto a él es la cosa más espantosa. Y ya comentábamos en la sesión anterior cómo eso se da, por una parte, en un hijo que no lo recuerda, por otra parte en una esposa que lo recuerda, pero ya no lo recuerda como era, por otra parte en Néstor, en Menelao, que medio se acuerdan de algo de él, pero que tiene mucho tiempo que no hay noticias, y por otra parte en el pueblo, que cuando lo convocan a asamblea, pues ya no se acuerda del rey Odiseo. Entonces eso es algo sumamente terrible, pero sucede a partir de que ha sido colocado en este ámbito de la inmortalidad o en esta isla de una diosa que se ubica exactamente en el ombligo del mar y que por lo tanto es lo más lejano a el olvido, es más bien lo más cercano al olvido, ¿no? Lo más lejano a la memoria. Entonces, en ese tránsito parece ser que el recorrido va a ser ahora de lo divino a lo ideal y de lo ideal a lo real. ¿Por qué razón? Porque después ya viene precisamente toda esta imagen, ¿no? Del retorno de Odiseo a Ítaca y todo lo que sucede. Pero aquí me quisiera detener un poco en esta cuestión política. ¿Por qué? Porque es muy interesante cómo Homero plantea exactamente que la ciudad de Esqueria o la región feacia, ¿no? Está gobernada por un rey justo, por un rey hospitalario, y es un reino ajeno a la guerra. Y por otra parte, ¿no? Vemos cómo en el canto 1 y en el canto 2, o en el canto 3, en el canto 4, cuando veíamos la telemaquia, se nos propusieron como modelos el reino de Pilos, en donde Néstor gobierna, y ciertamente gobierna con justicia, gobierna con orden, gobierna con hospitalidad, pero gobierna con guerra, gobierna con la violencia, porque es un elemento constitutivo que incluso del cual se jacta el propio Néstor. Y luego cuando vemos en el caso de Menelao, ¿no? Que ya en su etapa de retorno, después de su experiencia del viaje, también gobierna ya con justicia, con orden, con hospitalidad, pero la guerra sigue siendo un elemento fundamental. Recordemos que está casando a su hija Hermione, ¿no? Con el hijo de Aquiles, y que eso no simboliza otra cosa sino la continuidad de los grandes guerreros que tienen que defender el reino. Y aquí lo maravilloso es que de pronto nos encontramos con un espacio en donde la guerra no es un elemento fundamental de la organización de la polis. Y a partir de ahí entonces vemos cómo el propio término de Nausicaa, ¿no? Como decía Josué en su momento, es esta posibilidad de que la que quema las naves o la que sobresale por su destacada figura, o la que quema los vestidos de los navíos o de los viajantes. Al final es una cuestión
que viene a significar como una especie de renacimiento en el caso de Odiseo. ¿Por qué razón? Porque viene de una transición en donde la ayuda que ha recibido ha sido a partir de las diosas, y ahora tenemos una transición hacia la ayuda que va a recibir a partir de seres humanos constituidos en una forma de vida que es ajena a su propia constitución como aristos, porque para ellos la guerra es fundamental, pero que al mismo tiempo no es la que le presta auxilio para poder retornar a su isla. Entonces es como muy importante. A mí me parece que este simbolismo de estos nombres, porque entonces podemos ver cómo pareciera que hay como una especie de preparación gradual para retornar a Ítaca, en donde las condiciones de vida pues están en función precisamente de la aristía bélica, de la dificultad que tiene Penélope para mantener el reino, ¿no? Para mantener la casa, el palacio, el oikos. Y esto viene a significar entonces como una transición gradual respecto a esta posibilidad del regreso. Ese es un tema que a mí me parece importante, porque luego en el canto séptimo, cuando nos describe, por ejemplo, los jardines, ¿no?, de los que hablaba en su momento Oscar, respecto a esta posibilidad de una ciudad tan bien gobernada que jamás padece el hambre, ¿no? Pero que no padece el hambre precisamente a partir de un ejercicio técnico de relacionarse con la naturaleza en función de un respeto, de una utilidad que no la violenta. Es maravilloso el jardín cuando lo describe, precisamente dice, bueno, una manzana ya está madura cuando la otra está creciendo. Y esto es producto de la técnica, esto es producto del conocimiento humano que ha logrado planificar una forma de convivir con la naturaleza y con los miembros de la polis, ¿no? De tal manera que no hay necesidad de la guerra para ir a saquear una ciudad, para ir a obtener mujeres, para ir a obtener riquezas, para ir a obtener alimento. Es una cosa asombrosa, y pienso que quizá es en cierta medida uno de los primeros ejercicios utópicos que podemos encontrar en Occidente. O sea, los seres humanos podemos vivir, o si no se puede vivir del todo en esa relación muy armoniosa, tanto de integrantes de la polis con la naturaleza, al menos podemos alcanzar una aproximación bastante interesante, todo en función precisamente de la inteligencia, de la capacidad, de la justicia y de lo que representa un buen gobernante. Yo no sé si en este caso me cuesta todavía entenderlo, si es que Odiseo también estaría en una especie de aprendizaje respecto al gobierno de la polis, o si solamente es un momento de transición para al final retornar a las condiciones de vida reales, en donde, pues bueno, todo eso brilla por su ausencia, ¿no? Entonces, pero sí es en ese tenor como una especie de gradualidad, a partir de la cual, por un lado, Odiseo va de alguna forma limpiando sus culpas, ¿no? Por un lado va como de alguna manera purificándose de todos los actos que ha pues generado a partir de su capacidad de engaño, a partir de su inteligencia, y que pues van señalando como aristas, ¿no?, de lo que implica este ejercicio de purificación. Bueno, esa es una temática que a mí me parece muy interesante, y que, pues bueno, en esa medida me permite complementar un poco lo que ustedes habían comentado. Pero quisiera que pudiéramos retomar esta idea de la inteligencia que planteaba José Luis
en la sesión anterior, porque me parece que es un tema fundamental. Es decir, en Odiseo encontramos una efectuación de la inteligencia que parece ser que en ciertos momentos es muy pertinente con la lectura que realizó Nietzsche de la inteligencia griega, ¿no? Del conocimiento griego en el sentido de estar más allá del bien y del mal. Y lo que vemos entonces es que hay hay un claro paralelismo entre lo que es inteligencia y lo que es astucia. O sea, la inteligencia no es moral en estos aristos. O sea, la inteligencia no está de alguna forma todavía determinada a partir de valores morales como bueno, como correcto, como verdadero. O sea, lo que vemos es que Ulises pone en juego todos los recursos que hacen posible, por un lado, que el grupo triunfe, pero por el otro lado, por supuesto, que asegure su sobrevivencia. Entonces decía José Luis, de pronto cuando se topa, ¿no?, con la posibilidad del auxilio, tanto de Calipso como de Ino, pues él se plantea la pregunta, ¿y no me estarán engañando? ¿Y no será precisamente esto un artilugio para provocarme mayor sufrimiento? Pero esa es la inteligencia. Es decir, habrá que pensar en qué momento surge esa inteligencia que ya solo está vinculado o que solamente debe estar vinculada con lo bueno. Y me parece que surge a partir de la filosofía, aunque bueno, ahí habría que analizar, ¿no?, qué tanto realmente se vincula con lo bueno. Pero en este caso, en Homero, es muy claro que la inteligencia difícilmente es moral. No cabe duda que habrá momentos en los que se manifieste así, pero si hay necesidad de utilizar el engaño, si hay necesidad, por supuesto, ¿no?, de utilizar la propia violencia, no tiene reparo alguno en hacerla. Pero de lo que se trata es precisamente de la afirmación, en el caso de Odiseo, en el canto quinto, de su propia vida. O sea, ¿cómo afirmo mi existencia si no es a través de una especie de inteligencia que duda de los posibles apoyos que puede recibir respecto a? Entonces, cuando este tipo de inteligencia va a ser sometido a revisión, es cuando se plantea quizá la posibilidad de una inteligencia vinculada o sometida ya a la moral y por lo tanto una exigencia de que debe haber una correspondencia entre verdad, bondad y, no sé, algunos otros elementos, pero que el conocimiento ya no puede estar vinculado al error, ya no puede estar vinculado, por supuesto, a aquellos elementos considerados negativos. Lo que vemos es que aquí se afirma esa inteligencia con esa posibilidad de vínculo con lo malo. No sé si eso significa que está más allá del bien y del mal. Es un poco el tema que pongo sobre la mesa, pero que en última instancia pues nos da una muestra, ¿no?, de que hay diversas formas de efectuar la inteligencia, la capacidad de conocimiento, la tecné, y que en este caso, pues vaya, Odiseo la utiliza desde esa perspectiva. Bueno, es un tema que dejo ahí sobre la mesa para que si alguien quiere participar, no sé, Noé, Alejandra, que no han tenido ahora participación, pues adelante. Bien, buenas tardes. No sé, ¿el audio está bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Bueno, se va a complementar un poco las participaciones, eh, quizá empezando por la
distinción que hacía Oscar Frutis acerca de esta nueva inmersión de Odiseo. Recordar que la Odisea está dividida en 3 partes. La primera ya la hemos abordado, la telemaquia, los primeros 4 cantos. Y a partir del quinto comienza lo que se conoce propiamente como el nostos o el regreso, y finaliza con la tercera parte que se conoce como la venganza de Odiseo, la venganza de Ulises. Entonces estamos en esta parte limítrofe que, atendiendo a las etimologías y nombres parlantes que ha referido Óscar con Josué, creo que podemos contribuir refiriendo un poco más respecto a Feacia y respecto a Esqueria, porque a pesar de que no esté demasiado claro qué es lo que pueden representar estas ciudades en cuanto a nombres parlantes, pues obviamente dentro de las etimologías encontramos algunas referencias. Feacia como lo que brilla, como luz, y por lo tanto está refiriendo a una posibilidad para Ulises Odiseo de salir del mar tenebroso o de las penumbras en las que lo había arrojado propiamente Poseidón, mientras que Esqueria hace referencia a el límite, una posición limítrofe, y en este sentido será ese punto de quiebre o de desviación específicamente en donde se pasa de la telemaquia a propiamente el nostos o el regreso, y a partir de esta referencia a Feacia y a Esqueria, también aparece una paradoja que está íntimamente relacionado con los fundadores y que Óscar de alguna manera también ha referido con esa referencia al padre de Nausicaa, que Josué nos recordaba como la destructora de naves, mientras que Alcino como aquel que tiene el poder espiritual o el poder de la mente, la inteligencia o la unión de la fuerza y la inteligencia, porque esta ciudad y este padre de Nausicaa están relacionados necesariamente con la ascendencia divina, y la ascendencia divina es que pertenecen a la prole de Poseidón. Estos son hijos herederos de Poseidón también, pero llegaron a Esqueria, Feacia, porque habían tenido problemas propiamente con los cíclopes, o sea, con otros hijos de Poseidón, y ellos han desarrollado, como se ve en algunos versos a mitad del canto, casi al final, eh, una civilización que se descuida absolutamente de los elementos de la guerra, como bien se ha mencionado también, y se dedican específicamente a la construcción de naves, de mástiles, y por lo tanto huyen de la guerra. Y será justamente este punto limítrofe en donde aparece, digo, el comienzo de el nostos, el regreso de Odiseo. Entonces, esta pequeña contribución a cómo se da la vuelta, cómo se da el salto de la telemaquia a el verdadero nostos de Ulises. Recordemos que, como habitualmente comentan los estudiosos, se trata la Odisea de una novela o el comienzo de la novela que aparece a mitad siempre, in media res, como se conoce en literatura, pero que propiamente aquí está el regreso. Entonces, eso para empezar. En segundo lugar, quizá después de la exposición de Marco, que había señalado un tanto la noción de juego de pelota, lo trataré enseguida, pero quizá empezar con esa referencia
con la que arranca este canto sexto, que es a partir de un sueño. Recordemos que los sueños para los griegos están haciendo una referencia siempre a la comunión entre lo divino y lo humano, y que justamente quien se presenta en sueños para Nausicaa es una de sus amigas. No hay propiamente el nombre de esta amiga, pero por otra parte el nombre parlante del padre de la amiga de Nausicaa nos dice demasiado bien, porque habla de un número, di, por ejemplo, 2 y mantis como el adivino, por lo tanto se trata de un augurio enviado por Atenea. El padre de la amiga de Nausicaa es un augurio, de augurio doble, aquel que tiene la potencia de hacer esa referencia a lo que puede suceder, una suerte de enunciación. Y lo que le comenta esta muchacha a Nausicaa es cómo es posible que se haya descuidado tanto, puesto que está en una edad de casarse, y dentro de las bodas siempre hay propiamente un cuidado respecto a la vestimenta, puesto que en la vestimenta es aquello que luce, es aquello que de alguna manera denota pulcritud, limpieza, y en ese sentido Nausicaa está descuidando eso y por lo tanto le incita a que vayan a lavar las ropas al río en cuanto aparezca el alba. Eos en este caso, y obviamente eso es lo que hace después de despertarse al salir el alba, va a mencionárselo a su padre y a su madre, a Alcino y a Arete, que obviamente es el nombre de la madre. Yo creo que con estos dos nombres, el primero ya nos lo ha mencionado Oscar también en cuanto nombre parlante, pero el otro creo que es bastante conocido desde la filosofía como virtud, que de alguna manera es muestra de vigor, o en todo caso es la referencia femenina para el caso del Aristos, de donde vendrá también pues arete, el Aristos, es sacar lo mejor de uno mismo o convertirse en aquello que en lo que uno puede ser lo mejor siempre. Por lo tanto, será Arete, la madre de Nausicaa, la versión femenina del Aristos. Y bueno, esta chica llega con ellos y le plantea al padre que le arregle un carro y que sea guiado por las mulas porque el río está bastante lejos de la ciudad de Esqueria, que finalmente está de alguna manera cercada por la muralla y a los lados están dos fondeaderos de naves, pero el río queda bastante lejos y por lo tanto no puede cargar con la ropa ella sola, al tiempo que le señala de nuevo el papel importante de las ropas, porque si mal no recuerdo, en un momento Nausicaa para pedir este favor de que se le arregle el carro y que sea conducido por mulas, le dice, puesto que tú también, Padre, cuando tomas la palabra para referirte a los ciudadanos, siempre lo haces desde la ropa limpia y haciendo referencia también a dos de sus hermanos que ya están casados y los otros que cuando van a los bailes o a las fiestas necesariamente van también con la ropa limpia. Y ella, según nos cuenta Homero, no logra o no lo dice apenada que está en un momento de bodas, pero el padre lo adivina, entonces permite que Nausicaa vaya al río con este carro tirado por mulas, al mismo tiempo que le da la madre vino, comida, y en esa llegada pues también da una descripción tremenda acerca de la pulcritud y la limpieza, la manera en que se lavaba la ropa en la antigüedad, al tiempo que se dan un baño después de lavar la ropa, el hecho de lavarla con los pies, la referencia a un río con el agua cristalina que es capaz de limpiar incluso hasta la ropa más sucia. Entonces hay una referencia necesariamente a la limpieza, al mismo tiempo que la vestimenta es uno de los signos más importantes de la civilización, pues no olvidemos que comparados con los animales y con la mitología que nos va a contar
También entre los griegos encontramos el mito de Prometeo y el de Epimeteo y de cómo se da la repartición de los poderes a los seres vivos, y en este caso el peor dotado, en este caso es el hombre, por el descuido de Epimeteo, que siempre piensa las cosas después de hacerlas, mientras que Prometeo es aquel que piensa antes de hacerlas. Entonces, con ese descuido, la única manera de resarcir el daño es darle a los hombres la inteligencia, pero al mismo tiempo con esa inteligencia se dotan de vestidos, de tal suerte que la ropa o la vestimenta es la principal muestra de civilización. Esto da pie para hablar acerca de otro punto que mencionaba Gael y que de alguna manera apuntaba, me parece que también Marcos, y lo tocaba al final de su intervención, y algunos otros respecto a la noción de vergüenza que aparece en Ulises, Odiseo, porque esa noción de vergüenza está relacionado necesariamente con el aidos griego, que ya habíamos tematizado cuando abordábamos el tema de la Ilíada, puesto que en Homero siempre se trata de una cultura de la vergüenza, y esa suerte de vergüenza es lo que está de alguna manera contribuyendo a una fama de los héroes, a que se forjen también como seres bastante aristocráticos, que saquen lo mejor de sí. Ese aidos, en cuanto a vergüenza, se presenta como la reprobación general, es actuar de una forma inferior a aquello de lo que podría actuar uno. Y por lo tanto, la noción de vergüenza, aidomai, me parece que aparece en griego cuando dice Odiseo en este poema de Homero, siente vergüenza y por eso se cubre, y al mismo tiempo que está señalando la vulnerabilidad del hombre. Es decir, también lo apuntaba alguno de ustedes, me parece que era Jaime, de cómo el papel del héroe en Aquiles está referido con una demostración del cuerpo vigoroso, mientras que en el caso de Odiseo, el cuerpo se presenta como vulnerable, pero esa vulnerabilidad de alguna manera sirve para llamar la atención respecto a la hospitalidad. Entonces, de allá que haya un entrecruce entre vergüenza y civilización, porque esa referencia también a la ropa como una posibilidad de dar un discurso respecto a los ciudadanos, como una posibilidad de hablar de asistir a los bailes y de hacer una celebración de fiestas. Y bueno, con ese punto paso al tercero, que es el que me parece que le llamaba la atención a Marco, que es el hecho del juego de pelota. ¿Qué es lo que puede representar este juego? Porque obviamente la descripción que nos hace Homero es de pasar la pelota de mano a mano. Se habla de una referencia a donde las mujeres, en este caso, las sirvientas, bueno, antes un paréntesis, porque quien conduce el carro es precisamente Náusica, quien lleva las riendas del carruaje al mismo tiempo que el látigo, y obviamente no hay ninguna suerte de cochero, por eso se da una preeminencia femenina. Y cerrado ese paréntesis, pues hablamos de un juego que está pasando la pelota de mano en mano, en una suerte de metáfora donde se está señalando el paso del destino y de cómo una cosa se sucede a otra, pero se trata de un juego en donde las que intervienen no son todavía mujeres, pero tampoco son niñas. Entonces se trata de un caso intermedio, y por eso esa referencia en 2 o 3 ocasiones, cuando Nausicaa habla de la posibilidad de casarse de manera velada, que de alguna manera presenta una suerte de problema, y seguramente ese es el dilema en el que se mete el propio Odiseo Ulises, porque el dilema consiste en la aparición de Eros por una parte, es decir, Homero no dice exactamente que haya una intención velada de parte de Odiseo o de Nausicaa, pero en todo caso siempre hay insinuaciones. Entonces, eso por una parte. La otra es la noción de genia o la hospitalidad, y cómo en este encuentro vulnerable de parte de Ulises y después del baño, la misma Nausicaa lo describe como un ser semejante a los dioses, se da una aporía, una paradoja, mejor dicho, un planteamiento del problema,
en el sentido de que está por allá rondando Eros, que de alguna manera puede deshacer la civilización. Justamente recordemos el caso de Paris y de Helena, y por otra parte está la genia, aquello que de alguna manera habla de hospitalidad y el respeto recíproco respecto a las atenciones. Entonces, en este punto de quiebre, en este cambio, en este salto de la telemaquia a el regreso de Ulises, se da justamente esa tentación que se nos presenta. Eh, bueno, quizá estos cuatro elementos para no seguir hablando y dar la posibilidad de que alguno más participe. Bueno, Sí, gracias, Noé. No sé si haya alguien más que quiera participar a partir de los comentarios que se han vertido. Todos hemos tenido oportunidad de hacer uso de la palabra y bueno, quizá ahora con los comentarios que ha hecho Noé, con los que vertí en su momento, o los que han vertido otros compañeros, pues podamos complementar esto. Sí, adelante, Marco. Gracias, profe. Bueno, yo quisiera retomar un poco la parte que mencionaba usted de respecto a la guerra y el gobierno, como qué tanto Odiseo aprende sobre el gobierno justo en esta travesía. No sé, de repente recordé una parte de la lectura que, no sé, obvié mucho, pero creo que es bastante fundamental con estos comentarios que usted decía, y es sobre el mismo encuentro con Nausicaa y Odiseo, ¿no? O sea, al encuentro, claro, le dice su belleza, le pide la ayuda para que le diga dónde está su hogar, ¿no? Y ahí lo pueden auxiliar un poco, pero sobre todo, eh, en una parte cuando la bendice sobre su belleza y diciendo que parece una diosa o diciendo que la bendice 3 veces, ¿no? Eh, comenta algo muy pertinente que encaja perfecto con lo que usted decía, ¿no? El tema de la armonía del hogar y cómo se relaciona con la gobernanza, ¿no? Eh, y bueno, me voy a permitir leer un apartado muy pequeño. Bueno, en cátedra dice así: no hay nada más bello y mejor que cuando un hombre y una mujer gobiernan la casa con el mismo parecer. Pesar es para el enemigo y alegría para el amigo, ¿no? O sea, creo que este pequeño apartado nos dice bastante respecto al tema de la gobernanza, ¿no? Entonces, la guerra, ¿no? O sea, si todo está bien, si todo se encuentra bien en casa y el enemigo ve que todo se encuentra bien en casa, no tiene posibilidad, ¿no? Más que hombre y mujer se vuelvan rivales uno frente a otro, todos estos problemas que se encuentran en ciertas ocasiones en las relaciones amorosas, no sé, en el casamiento, eh, si estos se ven disminuidos, uno puede gobernar tranquilamente y con ello mismo estar despierto, ¿no? O sea, mantenerse activo en otras actividades, ¿no? Como por el caso de la protección, ¿no? Estar alerta a que el otro no nos ataque y si es el caso, pues tener el apoyo mutuo de estas parejas, ¿no? De estos aristócratas, estos reyes, rey y reina, ¿no? Para que juntos defiendan, no vayan a la guerra, en cierta medida, no propio de que la mujer vaya a la guerra, sino más bien que dé apoyo al hombre, contextualizándolo creo que un poco a a la época homérica. En cambio, ¿no? Si todo está mal, pues es una dicha para el enemigo, ¿no? O sea, ve un aprovechamiento. Si todo está mal en casa, ve la oportunidad de que vaya peor, ¿no? Entonces, creo que hasta ahí lo puedo relacionar, hasta ahí alcanzo a ver, no sé,
mis demás compañeros que piensen de eso, ¿no? Gracias. Gracias, Marco. Bueno, no sé si alguien más quiera hacer uso de la palabra. Ciertamente, una de las cosas que de alguna forma se me van haciendo claras en la lectura de la obra de Homero, en esta relectura tan pausada, tan comentada y tan precisa, es que, pues vaya, tematiza incluso diversos tipos de relaciones que se pueden dar a partir del matrimonio. O sea, si retomamos el comentario que hacías, Marco, y lo que nos decía Noé, tanto por la simbología del término de los nombres, ¿no? De la madre y el padre de Náusica, nos damos cuenta que coinciden, ¿no? Por un lado, el de mente poderosa, y por el otro lado, pues arete en el sentido de la mujer que reúne las mejores virtudes, y cuando eso se conjunta, inevitablemente da lugar a un gobierno como el que encontramos en Esqueria, porque ciertamente es un reino en donde parece ser que todo está en función de una organización bastante correcta, precisamente porque las dos cabezas del matrimonio y a su vez las dos cabezas del hogar y las dos cabezas del reino aportan lo mejor. Pero si miramos, como comentaba Noé, la relación entre Menelao y Helena, ¿no? Si miramos la relación entre Agamenón y Clitemnestra, si miramos la relación entre Odiseo y Penélope, nos damos cuenta que también hay otras posibilidades. Entonces hay como una especie de espectro muy amplio que Homero va tematizando. Al final esas relaciones se dan, pero en la medida en que se dan, ¿no? Podemos nosotros más o menos como apercibirnos respecto a pues, los tipos de matrimonio que pueden efectuarse, y en virtud precisamente de las características de cada uno de ellos, pues como que desencadenan las consecuencias que conlleva sus propios actos, ¿no? O sea, vemos como, por ejemplo, Agamenón, para tomar a esposa como esposa a Clitemnestra, pues mata a su primer esposo, a Tántalo, asesina a su hijo que tenía con él, después la toma como esposa más a la fuerza que por un ejercicio de seducción, y luego, pues vaya, Agamenón sacrifica a Ifigenia, ¿no? Y termina entonces en última instancia por generar un deseo de venganza, que es el que va a efectuar Clitemnestra con Egisto. O sea, es muy amplio el espectro que nos muestra Homero, pero en este caso y en este canto, pues me parece que la relación es muy precisa, que por un lado tenemos a un rey justo y por el otro lado tenemos a una esposa que sobresale precisamente por las virtudes que hacen que el reino esté gobernado correctamente. Sin embargo, es una posibilidad de las muchas que pueden darse, ¿no? Probablemente en algún momento podríamos pensar que sería como el ideal, sería como el objetivo a conseguir, pero la vida de los seres humanos más bien me parece que se da en esa amplitud de espectros de relaciones entre seres humanos, entre matrimonio, y que por lo tanto, pues de pronto ocurren esas otras posibilidades que, vaya, también tienen sus aspectos bastante positivos, pero indudablemente también aquellos elementos respecto a los cuales podemos sentir un cierto recelo en función de, ¿no? El matrimonio de Menelao y de Helena es una cosa tremenda, ¿no? O sea, es, no sé, algo que mirado con detenimiento nos permite ver Helena raptada por Teseo muy joven,
luego otorgada como una especie de trofeo, ¿no? A partir de un certamen, y luego fugada con Alejandro, y luego casada con un hermano de Alejandro, y al final recuperada por Menelao. Es digo, algo que no obstante es una posibilidad de las relaciones de pareja, y que seguramente pues vaya como paradigma, ¿no? Como prototipo, inevitablemente lo seguimos encontrando en nuestra época, y que a partir de ahí, por supuesto, nos damos cuenta que la lucidez mental de Homero para tematizar todas esas posibilidades es exquisita. Pero bueno, lo dejo ahí por si alguien más quiere comentar respecto a alguna temática en general de las muchas que hay aquí en este canto. Adelante, Josué. Sí, si me permiten leer un comentario de Ale, que anda en la calle y no ha podido activar su audio. Pregunta que, de acuerdo con lo que se ha expuesto en esta sesión, Odiseo percibe una belleza física o virtuosa con Nausicaa, y cómo se explicaría la belleza respecto a un posible valor moral. Esto por un lado. Por otro lado, Ale plantea que hay una relación entre la estética y la virtud. Odiseo juzga a Nausicaa porque su belleza lo cautiva, pero ¿de qué manera es este pasmo que siente Odiseo con relación a Nausicaa? Y por último plantea esta pregunta: ¿es una belleza de juventud o es una belleza por lo que es Nausicaa por sí misma, o por lo que puede ofrecer con esa belleza y calidad humana? Pues por cuestiones de tiempo, esto considero que puede quedar sobre la mesa para retomar el diálogo en la próxima sesión. Si ustedes consideran agregarle unos minutos, pues adelante, y si no, pues este es el comentario que hace Ale aquí en WhatsApp. No lo puedo poner aquí en el chat de Teams. Gracias. Ok, pues sí, me parece oportuno que lo podamos recuperar en la próxima sesión para no abusar del tiempo que disponemos para esta sesión, y solamente señalar la persona que va a ser responsable del comentario al canto 7. Si lo tienes por ahí, Josué. Sí, dame un segundo. Ahorita les digo quién es. El canto 7 le tocaría a Gael. A él le tocaría el canto 7. ¿Es correcto, Gael? Sí, parece. Sí, perfecto. Bueno, ya en ese entendido, pues nos emplazamos para el próximo día miércoles. Que tengan buena noche, cuídense mucho, y nos estamos mirando en la siguiente sesión. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches a todos. Gracias, buenas noches, gracias, Doc. Hasta luego, nos vemos, estamos en contacto, Doc. Sí, claro, sí, hasta luego. Hasta luego.